Ponte, el siguiente video es para explicarle un ejercicio sobre el teorema de Thevenin. Como pueden ver, aquí tenemos el ejercicio, donde tenemos una fuente de voltaje de 4 voltios, y dos resistencias de 2 kiloohmios, 3 kiloohmios y otra de 1 kiloohmio, y una fuente de corriente de 2 microamperes. Nos piden encontrar esta corriente que pasa sobre la resistencia de 1 kiloohmio. Para primero, el teorema de Thevenin nos dice que cualquier red bilateral de dos terminales que puede ser reemplazado por un circuito equivalente que conste de una fuente de voltaje y un resistor en serie. Como pueden ver, aquí tenemos la fuente de voltaje y el resistor en serie. Entonces el primer paso sería dividir este circuito en dos redes, como pueden ver aquí. En este caso cortamos en estos puntos el circuito y nos quedan dos redes. Tenemos el punto A y el punto B, y la red A, que sería la que tiene toda completa, y la red B, que es lo que nos interesa encontrar, que en este caso es donde pasa la resistencia de 1 kiloohmio. Entonces comenzamos. Lo primero que nos dicen es una resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin consiste en que se apagan todas las fuentes de corriente y voltaje, y se mide la R equivalente para encontrar la R de Thevenin. En este caso apagamos la fuente de voltaje, que es de 4 voltios, y da un cortocircuito, y apagamos la fuente de corriente que tenemos y nos daría un circuito abierto. Entonces lo único que tendríamos que hacer es luego sumar las dos resistencias que tenemos, que nos daría 3 kiloohmios más 2 kiloohmios sería igual a 5 kiloohmios, lo que nos daría esto. Lo ponemos aquí, 5 kiloohmios, y ya unimos nuestro circuito. Pero también tenemos que encontrar el voltaje de Thevenin. Para eso nos venimos para acá, hacemos lo mismo, cortamos el circuito igual como hicimos en el otro. En este caso el voltaje nos dice que se obtiene restaurando las fuentes de voltaje y de tensión en un circuito abierto A y B. Como pueden ver, tenemos ya otra vez la fuente de voltaje y de corriente. En este caso, como vemos, esta resistencia está volando, pues no conecta con otro lado. Entonces tenemos que decir que la intensidad de corriente en ese punto es 0, y por lo tanto el voltaje es 0, ya que si vemos con la ley de Ohm, nos daría I, que es 0 por R, 0 al final. Entonces decimos que sería un cortocircuito, no funcionaría. Entonces decimos que comienza de A y hasta aquí, hasta B. Bueno, entonces como tenemos esto, tenemos que encontrar el voltaje que pasa por aquí. Pero como es tan difícil encontrarlo de esa forma, vamos a verlo desde derecha a izquierda y vamos a calcularlo así. Entonces, como decimos que este lado ya no pasa ninguna corriente, vamos a decir que los 2 microamperes que están en este lado pasan por todo esto, y encontramos el voltaje de esta resistencia. Por lo tanto, decimos que el voltaje de 2 kiloohmios es igual a 2 microamperes, que es la intensidad de corriente, por los 2 kiloohmios que ya están. Entonces los encontramos como 4 voltios. Luego, como tenemos que son dos elementos que están en serie y tienen la misma polaridad más menos, entonces decimos que están en serie adictiva. Por lo tanto, podemos sumar estos dos voltajes, que sería 4 voltios más 4 voltios sería 8 voltios. Aquí ya lo tenemos y encontramos nuestro circuito sencillo de Thevenin, donde tenemos los 8 voltios, los 5 kiloohmios encontrados y el 1 kiloohmio que necesitamos encontrar, más la intensidad de corriente. Entonces decimos que la intensidad que circula por el resistor de 1 kiloohmio es igual a los 8 voltios que tenemos en el circuito, más los 6 kiloohmios, que es la suma de estos dos resistencias. Tenemos por final, encontramos la intensidad de corriente de 1,33 microamperes. Esto fue todo.